Buenas, soy la doctora María del Carmen Calle Dávila, soy médico pediatra, especialista en salud y desarrollo de adolescentes y jóvenes. He trabajado muchos años en el Ministerio de Salud y en este momento estoy de secretaria ejecutiva del Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unanue. Vamos a hablar acerca del rol del personal de salud y de los establecimientos de salud frente a la violencia en la niñez y adolescencia. Como ustedes saben, la violencia es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo de la comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos y trastornos del desarrollo o privaciones. Esta es una definición que tiene un tiempo, pero creo que es una de las más completas. ¿Por qué la violencia es un problema de salud pública? Por su magnitud, por ser prevenible y erradicable, por su impacto y las secuelas que puede dejar en la salud física, psicológica y sexual. Cuando hablamos de violencia, estamos hablando de varios tipos y dimensiones. Estamos hablando de la violencia autoinfligida, de la interpersonal, de la colectiva. Y también estamos hablando de la dimensión física, la sexual, la psicológica o la de privaciones o desatención. Demasiadas niñas y niños son víctimas de la violencia, la explotación y el abuso en América Latina y el Caribe, la región más violenta y desigual del mundo. 4 de cada 10 niñas entre 15 y 19 años han experimentado alguna violencia por parte de su pareja. 1.1 millones de niñas y adolescentes de 15 a 19 años han experimentado violencia sexual o cualquier otro acto sexual forzado, incluyendo desde la infancia. Hay 2 de cada 3 niños y niñas menores de 15 experimentan algún tipo de disciplina violenta en el hogar, sea esta psicológica o física, y 1 de cada 2 niños y niñas menores de 15 años se ha sometido a castigo corporal en el hogar. Y si hablamos de matrimonio infantil o unión temprana, 1 de cada 4 mujeres menores de 18 años ya se casó o se unió antes de esta edad. Cuando hablamos de violencia letal, ya cada día sabemos que 67 adolescentes son víctimas de homicidio. Estamos hablando de 10 a 19. Y la tasa de homicidio adolescente es 5 veces más alta en América Latina, el Caribe, que la media global. En las escuelas, 3 de cada 10 estudiantes entre 13 y 15 años son acosados regularmente y más o menos 240,000 niñas y niños crecen en instituciones de cuidado, de los cuales 10% son menores de 3 años. 6.3 millones de migrantes son menores de 18 años en las Américas y tenemos a niños en tránsito, que es cada vez un número mayor de niños, niñas y adolescentes migrando por su propia cuenta, a menudo huyendo de la pobreza y la violencia en sus hogares o comunidades. Cuando hablamos de violencia autoinfligida, la prevalencia general de pensamientos suicidas, ideación suicida entre los estudiantes de 13 a 15 años de edad, es una prevalencia de dichos pensamientos entre los miembros de este grupo que tienen una sólida relación filial y la prevalencia de dichos pensamientos entre los miembros de ese grupo que carecen de apoyo. Definitivamente hay una relación entre los que tienen apoyo y no tienen apoyo y la ideación suicida. La que sigue. En cuanto al porcentaje de 13 a 15 años de edad que son objeto de agresión física, que participan en peleas físicas, que son objeto de intimidación, que son objeto de agresión física, nos damos cuenta que en los países andinos, en varones estamos en el 51.2% de participan en peleas físicas y en mujeres 22.4%. En
Varones que son objetos de intimidación, hablamos del 41.1%, y en varones que son objeto de agresión física en 40.7%. En menor prevalencia está en mujeres. Cuando hablamos de aquellos que son objetos de agresión física o de intimidación, o que participan en peleas físicas por sexo en las subregiones de América Latina y el Caribe de habla inglesa, estamos dando cuenta de que los consumidores actuales de alcohol tienen mayor frecuencia de agresión física o de intimidación, o que participan en peleas físicas en comparación a la prevalencia general en el grupo. Si hablamos de mujeres, 1 de cada 3 en el mundo es sometida a algún tipo de violencia. Este es un estudio un poco antiguo, pero demuestra que en la zona urbana del Perú y en la zona rural del Perú hay mucha violencia sexual antes de los 15 años. Y esta es una información directa frente a información anónima de todas las encuestadas por lugar, porque no queremos ni una menos. Cuando hablamos de castigo físico y psicológico, se ve que este está presente sobre todo en provincias donde relatan experiencias de castigo físico psicológico muy violento. En todas las ciudades, los padres castigan a sus hijos. Llama la atención la justificación al castigo físico. Mi mamá me volteó de cabeza en el balde con agua para ahogarme y otra vez con la frazada me quiso ahogar. Un padre tiene la responsabilidad de alimentar a sus hijos y como no tiene, revientan. Es que algunos están endeudados y encima vienen los hijos con más problemas. En cuanto a violencia escolar, 3 de cada 4 escolares han sido parte de una situación de violencia dentro del colegio. 1 de cada 2 ha sido insultado. 1 de cada 4 recibió un golpe. 3 de cada 5 admiten haber insultado a otro compañero. 1 de cada 4 admite haber golpeado a otra persona. 1 de cada 4 le molestaría tener un compañero homosexual dentro del colegio. 1 de cada 10 ha sido insultado, recibido burlas o recibido un golpe de un adulto mayor dentro del colegio. 1 de cada 4 escolares recibió burlas o fue insultado por otro escolar a través de medios electrónicos. Y podemos seguir hablando de esto. 1 de cada 4 ha sido insultado por otro a través de medios electrónicos. 1 de cada 10 escolares forzó o fue forzado a tener relaciones sexuales con su pareja. El lugar más común donde se produce la agresión es el aula. Los momentos más comunes en los que se producen las agresiones son las clases y el recreo. ¿Y qué decir de la inseguridad ciudadana? América Latina y el Caribe tiene la tasa más alta del mundo, ¿no? El promedio mundial es 6.9 homicidios por cada 100.000. En América Latina y el Caribe estamos hablando de 22.2. Y si hablamos de jóvenes, estamos hablando de 70. 96% de los homicidas y 86% de las víctimas son hombres entre 15 a 29 años. Cuando hablamos de las pandillas, son bandas de una veintena de adolescentes con una edad promedio de 15 años, tienen un nombre y sirven de soporte y son muy peligrosas al momento del enfrentamiento. A mí me quisieron meter. Hay una pandilla que se llama Los Perros Junior. Van los 15 para abajo. A mí me querían meter a los Rugrats, roban casas y me amenazan que me iban a hacer algo. Una pandilla correteó a uno que estaba solo en un cerro como el Morro de Arica y lo acorralaron. Y el pata se tiró porque si no te dejan en coma. A un pata lo acorralaron en una quinta y le metieron 2 balazos. ¿Y qué pasa con los problemas de conducta de los padres? Si hay problemas de conducta de los padres, se asocia significativamente con riesgos para presentar trastornos de personalidad.
Cuando hay conducta aversiva, maltrato, castigo, también se asocia con riesgo para trastornos de personalidad, borderline, paranoide, pasivo-agresiva, esquizotípica. Y si hablamos de otro tipo de violencia, que es el bajo compromiso parental, este también fue asociado con trastornos de personalidad. Y si hablamos del apego, el apego inseguro se asocia con pobres habilidades para resolver problemas, retraso en el desarrollo, retraso en el aprendizaje, retraso en el habla, mayor riesgo de enfermedades crónicas, mayor riesgo de problemas de conducta, mayor riesgo de conducta antisocial violenta, mayor incidencia de desórdenes de alimentación, mayor riesgo de enfermedades mentales y un apego desorganizado. El desarrollo emocional es el fundamento para el desarrollo cognitivo. El apego es el principal arquitecto del cerebro. ¿Qué significa apego? Que ese niño sabe que puede contar con sus padres, que sus padres se pueden ir, pero él sabe que van a regresar y van a responder a lo que ellos piden. Sabemos muy bien que hay vínculos entre los tipos de violencia. La violencia interpersonal, el suicidio, la guerra, y hay factores de riesgo: alcohol, drogas, armas de fuego, desigualdades. Cuando hablamos de políticas y marcos legales para la prevención, vamos a hablar ahora de adolescentes, lo prioritario es que la violencia es doméstica e institucional, es lo más frecuente. Las condiciones del entorno son determinantes en la generación de violencia. Las respuestas deben ser integrales y basarse en el capital social. Las instituciones básicas para las estrategias alternativas, la escuela, el municipio. Y es imprescindible que los jóvenes participen desde el diseño, la implementación o ejecución y la evaluación. Hay que fortalecer instituciones implicadas, la policía, la justicia, la protección. Y tenemos que usar a los medios masivos como aliados para el reconocimiento de la juventud. Este es un informe muy interesante, la violencia contra niños y adolescentes, que se dio acerca de América Latina en el 2006. ¿Qué nos dice este informe? Que la violencia es un problema de salud pública, que la violencia que afecta a niños es prioritariamente en la familia y en la escuela, que la violencia es aprendida y prevenible, que existen programas exitosos a nivel individual, familiar, relacional y comunitario. Son necesarios programas basados en teorías, en evidencias que reconozcan las diferencias de género y edad. Y existe un marco normativo legal para el tema de la violencia. En el modelo ecológico, a nivel individual, programas de desarrollo social, entrenamiento vocacional, cuidado y apoyo de las víctimas. A nivel relacional, programas de entrenamiento a padres de familia, visitas al hogar, programas con mentores, terapia de familia. A nivel comunitario, reducción del acceso a bebidas alcohólicas, identificación y referimiento de personas en riesgo de exposición a violencia, mejoría de accesos a servicios de salud y trauma. Y a nivel social, información para el público, fortalecimiento de los sistemas policiales y judiciales, reducción de la pobreza y las desigualdades, reformas educativas, reducción del acceso a medios, programas de generación de empleo. Para prevenir tenemos que tener una perspectiva de desarrollo humano saludable y de derechos. Tiene que haber una perspectiva ecológica, una perspectiva de género, una perspectiva de promoción y prevención, una perspectiva de curso de vida personal y familiar, una participación y empoderamiento, y deben basarse en teorías y evidencias. ¿Qué intervenciones funcionan? A nivel individual, la estimulación para el desarrollo y el refuerzo preescolar. Los incentivos para que los adolescentes terminen la secundaria. La prevención del embarazo no deseado.
Al nivel interpersonal, visitas domiciliarias a familias en riesgo. Capacitación a padres con su primer hijo en situación de riesgo. Programa de familias fuertes. Capacitación en desarrollo de habilidades, mentorías, tutorías, terapia familiar con enfoque sistémico. Y a nivel comunitario, vigilancia y control del bullying con desarrollo de competencias sociales, cambio de conducta, resolución de problemas y autocontrol. Participación estructurada en actividades deportivas y apoyo a la comunidad y participación de hombres en actividades comunitarias con enfoque de género. Vamos a hablar de los menores. Tenemos que capacitar para la crianza de los hijos. Las visitas domiciliarias y otros programas de apoyo funcionan. Servicios intensivos de protección de la familia. A nivel de los servicios de salud, acá comenzamos a hablar del rol. Detección por los profesionales de la asistencia sanitaria. Tenemos que darnos cuenta cuando un niño está violentado. Capacitación para los profesionales de salud. ¿Dónde derivar? Estrategias terapéuticas, servicios para las víctimas, servicios para los niños que presencian la violencia, servicios para adultos víctimas de abuso sexual. Niños que tienen múltiples fracturas probablemente están sometidos a violencia. Niños que vienen con algunas quejas como de que no quieren comer y uno les ofrece algo y comen, probablemente están sometidos a violencia por negligencia. Niños que se esconden, que son huidizos, que no quieren dar la cara, que no miran directamente, probablemente están sometidos a violencia. Esta detección debe ser muy clara por los profesionales de la asistencia sanitaria. Y por favor, en principio, hay que creer lo que los niños, niñas y adolescentes nos dicen. No asumamos que es mentira. Hay que creer lo que nos dicen. Y si uno sospecha violencia, hay que preguntar. La que sigue. En cuanto a recursos jurídicos y conexos, sabemos la notificación obligatoria, dónde están los servicios de protección, tratamiento para los agresores, programas escolares, intervenciones para los cambios de actitudes. Políticas y programas nacionales. Tenemos el Plan Nacional de Acción por la Infancia, tenemos las campañas de las defensorías y todos los informes, tenemos el Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo, tenemos el Plan Nacional de Prevención y Tratamiento de Adolescentes y muchos otros planes, y el Plan contra la Violencia de la Mujer que salió en el 2018. Y los MAMIs, que son los módulos de atención al maltrato infantil en salud, que trabaja bajo 6 premisas. Primero, atención integral a la víctima como a la familia. Segundo, atención multidisciplinaria, apoyo de salud mental, pero también de salud social. Trabajo en equipo para coordinar acciones de protección, entrenamiento y capacitación. Jornadas informativas para el personal de salud y el equipo de MAMIs. Intervenciones según niveles de complejidad. Intervención en red, donde MAMIs se convierte en un integrante de una red de servicios complementarios e intersectoriales. ¿Cuáles son las estrategias que han funcionado? Tenemos que desarrollar relaciones seguras, estables y acogedoras entre niños y padres y cuidadores. Desarrollar habilidades para la vida en niños y adolescentes. Reducir la disponibilidad y el uso nocivo de alcohol. Reducir el acceso a armas y cuchillos. Promover la equidad de género para disminuir la violencia contra la mujer, cambiando las normas culturales y sociales que apoyan la violencia. No debe haber tolerancia a la violencia, simplemente es tolerancia cero. Y siempre se habla de la víctima y el victimario, pero ¿y dónde está quien ve y no hace nada? No podemos, como trabajadores o personal de salud, mirar y no hacer nada.
y programas para la identificación de la víctima, su cuidado y su apoyo. Un tema es familias fuertes, que lo está desarrollando Bebida, también lo desarrolla el Ministerio de Salud, y ahí hay 3 cosas que yo creo que debemos saber de memoria. El ABC de ser padres. A, que viene de advocacy, que es la abogacía, es abogar por los recursos necesarios, tener compromiso con las necesidades de los adolescentes. Deben proteger, proveer, no solo alimentación, educación, vivienda, sino los recursos para su desarrollo integral. Yo recuerdo que estaba en Bahía, en Brasil, y de repente comenzó a haber una bulla terrible, y fuimos, y eran los padres de familia de las escuelas públicas que estaban en una marcha protestando para que mejoraran los servicios higiénicos de las escuelas. Eso es abogar. B de behavior, comportamiento, supervisar la conducta, supervisar el comportamiento de los adolescentes, establecer límites, pero respetando la individualidad, dar buen ejemplo, modelar las conductas. Una persona que ingiere alcohol no le puede decir a su hijo que no ingiera, porque para su hijo el padre es un modelo. Y lo que nosotros decimos connectedness, que es una relación significativa, dar amor, apoyo y brindar calidez con una aceptación incondicional de los hijos y las hijas independientemente de las características que tengan. A los hijos no solo se les quiere, sino principalmente se les acepta. Todo esto es importante para los trabajadores de salud, por supuesto, porque hay que tener conocimientos para poder ayudar en situaciones de violencia. Hacer el tamizaje psicosocial, ¿no? Para buscar si hay violencia, si hay depresión, si hay abuso del consumo de drogas, usar la ficha y recordar siempre lo que dijo esta niña filipina en una reunión en Naciones Unidas. Nosotros los niños somos expertos en nuestras propias vidas y podemos decidir sobre lo que nos concierne. No hay excusa que justifique la violencia que se ejerce contra nosotros. Los niños demandamos que los gobiernos faciliten la reeducación de la sociedad sobre el cuidado de los niños. No importa lo que los niños hagamos, los gobiernos deben protegerlos. Los medios tienen el poder de cambiar la violencia. La sociedad tiene que aprender a disciplinar a los niños sin exponerlos a un castigo violento. Recomendamos que se tomen medidas inmediatas para cambiar esta situación. Ha llegado el momento en que cada uno de ustedes recuerde que fue niño. Ahora son madres o padres y deben pensar en qué clase de vida quieren para sus hijos. Si piensan en un futuro brillante y una sociedad inclusiva y abierta, eso significa que esta es posible y la esperanza también puede cambiar las cosas. Este también es el momento en que pedimos cuentas por nuestros derechos a la vida, a la supervivencia, a la dignidad, a la salud, al desarrollo y a la participación, y por nuestro derecho a ser protegidos frente a toda forma de violencia. Necesitamos el apoyo de los adultos para ponerle fin. Podemos hacerlo, pero solo con vuestro apoyo. Todos debemos dejar de creer que violencia es poder. El reloj sigue funcionando y cada minuto cuenta. Dañar a los niños es dañar al mundo. El Comité de Derechos del Niño en una publicación de febrero dice: los niños deben ser protegidos, los niños deben ser educados, los niños deben ser saludables, los niños deben ser tratados justamente y los niños deben ser escuchados. Saben muy bien que el Comité de los Derechos del Niño considera niños y adolescentes hasta los 18 años. Pero ¿cómo nos está yendo? Bueno, parece que ha habido alguna influencia con todo lo que ha sucedido y estamos viendo que hay una disminución de la violencia familiar, psicológica y o física.
Si nosotros vemos la violencia física y la violencia psicológica, definitivamente hay momentos donde hay violencia física y psicológica a la vez. Y si hablamos de los últimos 12 meses, también se ve una disminución. El 68.9% de la población de 9 a 11 años sufrió violencia psicológica y o física en hogar alguna vez en su vida. En otras palabras, aunque vemos que ha bajado, realmente que más de 2/3 de nuestros niños de 9 a 11 años de edad sufran algún tipo de violencia, simple y llanamente es intolerable. Cuando hablamos de 9 a 11 años en el entorno escolar, las cifras tampoco son muy halagüeñas. Tenemos para el 2019 66.2, alguna vez en su vida, en los últimos meses 47.4. Ha disminuido desde el 2013, pero definitivamente son muy altos los números. 26.7% tiene violencia física y psicológica en el entorno escolar de 9 a 11 años. Y el 66.2% de la violencia de 9 a 11 de edad sufrió violencia psicológica o física en el entorno escolar. Cuando hablamos de adolescentes, las cosas se ponen peor. 78% alguna vez en su vida, 47.2% física y psicológica, 40% acá hay un aumento en el último año. Y todavía no hemos visto que hay más casos de violencia con la pandemia. El 78% de la población de 12 a 17 años de edad fue víctima de violencia psicológica y o física en el hogar. Y si hablamos en el entorno escolar, estamos hablando de un 68.5% y en el caso una vez en su vida y de 44.7% en los últimos 12 meses. La que sigue, perdón. Y cuando preguntamos sobre la tolerancia de violencia hacia niños, bueno, el mayor porcentaje nos dice, si yo escucho a un vecino que está golpeando a su hijo, debo pedir ayuda. Si la violencia contra niños es inaceptable y debería ser castigada. Sin embargo, hay un 46.1% que dice que los únicos que tienen derecho a pegarle a los niños son sus padres. En otras palabras, tienen derecho. Y los niños a los cuales no se les pega se vuelven malcriados y ociosos. 1 de cada 3. Y los niños no deben ser separados de su hogar, así sean maltratados. 1 de cada 3. Cuando hablamos si se debe utilizar el castigo físico, 26% dice que está muy de acuerdo, quiere decir 1 de cada 4. Cuando un niño deja de ser bebé, ya se aplica el castigo físico para corregirlo, 1 de cada 5. De conocer un abuso sexual a un niño o niña es mejor no intervenir, 1 de cada 5. Los padres desean hijos exitosos, para lograrlo pueden recurrir al castigo físico, 1 de cada 5. A los hijos varones hay que insultarles o pegarles para que sean varoncitos. El índice de tolerancia social hacia la violencia en niños y niñas adolescentes es de 58.5%. Los invito a leer esta publicación que es Entender para Prevenir Violencia hacia las niñas, niños y adolescentes en el Perú, que nos habla de por qué hay violencia contra este grupo etario. Y la violencia se puede prevenir. Eso no es un artículo de fe, sino una afirmación fundamentada en datos fidedignos. Hay ejemplos de resultados exitosos en este sentido y pueden encontrarse en todo el mundo. De las acciones individuales y comunitarias en pequeña escala hasta las iniciativas de política y legislativas. Cuando hablamos de qué ha sucedido en estos
meses, ¿no? Desde enero a agosto, nos damos cuenta que el mayor porcentaje de consultas en niños son por trastornos mentales y del comportamiento, síndrome de maltrato y lesiones autoinfligidas. Si nos vamos, acá tenemos que el 44% es desarrollo psicológico, el 32% trastornos emocionales, pero hablamos de un 12% de síndrome de maltrato, de un total de más de 100.000 casos atendidos. Cuando hablamos de adolescentes, vamos que el 22% viene por trastornos emocionales, ¿no? Y del comportamiento, y seguimos con temas de ansiedad, depresión, y acá hay un 14% de maltrato. Estamos hablando de 58.000 niños atendidos. Se ha establecido un plan de salud mental en el contexto del COVID, porque hay que promover el bienestar de la población a través del cuidado de la salud mental. Y obviamente la violencia está también en el tema de salud mental. ¿Cuál es el objetivo? Reducir el impacto de la pandemia, fortaleciendo recursos individuales y comunitarios de afrontamiento, ¿no? Y atendiendo a las personas con problemas mentales en el contexto de esta crisis económica y social derivada de ella, ¿no? Hay una guía técnica y también hay una guía técnica para el personal de salud mental, porque todos estamos siendo afectados por esta situación, y quien diga que no está afectado simple y llanamente no está aceptando la realidad. Este es el plan de salud mental en el contexto de COVID. Es el modelo de respuesta de salud mental para reducir el impacto. Tenemos la promoción del cuidado comunitario y el autocuidado, el cuidado de salud mental del personal, y todo es alrededor de los centros de salud mental comunitaria. Tenemos esta red, tenemos hogares protegidos, y sabemos que esta pandemia va a dejar muchas secuelas, y está dejando secuelas en salud mental, así que tenemos que estar preparados para ayudar especialmente en los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. ¿Cuál es el rol del personal? Estar capacitado sobre los diferentes tipos de violencia que se presentan en niñas, niños y adolescentes. Detectar los casos de violencia que se presentan en cuanto a tipos y dimensiones. Hemos hablado de física, psicológica, sexual, por negligencia, y hemos hablado de autoinfligida, interpersonal y comunitaria. Utilizar las fichas de tamizaje. Conocer los procedimientos para hacer la derivación correspondiente. Conocer los centros de salud mental comunitarios más cercanos. Hacer seguimiento de los casos derivados y conocer personal especializado en el tema para realizar las consultas correspondientes. Y estas consultas no solo son de problemas en niñez y adolescencia, sino en este momento y con esta pandemia también debemos reconocer que nosotros como personal de salud también estamos siendo muy afectados, nuestras familias, nuestros amigos, y realmente creo que todos necesitamos en algún momento un apoyo para nuestra salud mental. Si se desea prevenir la violencia, se ha de poner fin al abandono que sufren las necesidades de los pobres, que en la mayoría de las sociedades son quienes suelen recibir menos atención. Esta pandemia nos va a dejar con mayor pobreza, eso ya está demostrado. Así que tenemos que tratar, ¿no?, de trabajar juntos para poder lograr cambios en nuestro país, pero también cambios en nuestra forma de entregar salud. El bienestar infantil
no es nunca un regalo, sino una tarea, siempre incompleta, nunca perfecta ni definitiva. Es mucho más que un proceso puramente individual y familiar. Debe ser el resultado de la acción de toda una comunidad. Yo siempre digo que los niñas, niños y adolescentes no son el futuro, son el presente, porque si ellos, ellas no son apoyados, no son protegidos, no son educados, no reciben el mayor nivel de salud posible, no son escuchados y no son tratados justamente, definitivamente su futuro no va a ser muy bueno. Muchísimas gracias.